Hoy vamos a visitar la ciudad de Hoi An, La más turística de todo Vietnam. pero no lo vamos a hacer caminando. Misión del día de hoy, bicicleta. Primera tarea del día, encontrar dónde rentar dos bicicletas. Pensamos que esto iba a estar lleno de lugares donde rentar bicicleta, pero no las vemos. Así que vamos a buscar dónde encontramos dos bicicletas para recorrer esta ciudad. Tenemos un inconveniente y es que creo que no tenemos el suficiente efectivo para pagar. Siento que hay un reto súper recurrente en estos países y es mantener efectivo, porque a pesar de que tú sabes que tienes que tenerlo, o sea, como que sacas millones y millones porque la moneda está devaluada, pues, o no devaluada, pero su moneda es, o sea, para que se hagan una idea, 10 noches de hotel pueden valer 3, 4, 5 millones de la moneda local, entonces uno saca y saca plata y es como que no da abasto. ¿Dónde la bicicleta? Pues ahí hay unas parqueadas. Hi. Tú nos aprendí a decir hola en vietnamí. Do you have bicycles for rent? I have Bicycles for rent? bicycle. No. Okay, thank you. Pensamos que iba a ser una tarea más fácil. Creo que encontramos otro lugar para rentar. Vamos a ver si en este sí. Ah, no. No hay nadie en el local. Hi, how are you? Do you have bicycle? Oh, que llegaron en manada. Do you have bicycle for rent? Creo que no la rentan hace por ahí 2000 años porque la tenían en una esquina. Where you from? Colombia. Yeah, I'm here. Amor, siguiente parada. Pottery Village. Pottery Village. Vamos allá. Acabamos de llegar a Pottery Village, o la Villa de la Cerámica. Nos sorprendimos un poquito a la entrada porque nosotros pensábamos que simplemente era una villa dedicada como a esta tradición o a este arte, y que uno iba entrando a las casitas, iba apoyando el arte, comprando. Incluso vimos que algunos ofrecían como gratis la experiencia de hacer la escultura, pues porque al final se la dejabas como para que ella la venda, aunque pues obviamente siempre recomiendan comprar y apoyar. Pero en realidad es una actividad turística muy bien organizada, con un punto de entrada donde no puedes pasar si no compras tiquete, a pesar pues de que es como la calle normal. Hay un vigilante revisando que pasen locales y que los turistas no pasemos si no tenemos nuestro tiquete, que valió 35.000 dongs por persona. Ahora nos va a tocar recurrir a los dólares para que nos vendan algo, porque pues no, o sea, tampoco tanta humillación. Sigamos. La entrada incluye un pequeño detalle de cerámica que es muy famoso acá, que es como una formita de animales por la que tú soplas y suena, como que silba. Pero miren la fila, o sea, roncamos demasiado, así que hoy no vamos a tener souvenir. Próxima estación, Coconut Boat. Oficialmente estamos mega perdidos, pero mega perdidos. El Google Maps nos ha mandado por 1.000.000 de vías distintas y nada que llegar. Por esta. Pues vamos a ir por esta y Por fin llegamos. sé que no lo íbamos a lograr. Hi, good. Esta es una de las atracciones más famosas que hay aquí. Llegamos a las, cierran a las 5 y son las 4:30 y está completamente solo. Sí.
Nos acaba de pasar algo muy charro, es que vimos esto demasiado solo y todos los videos que veíamos en redes sociales era un gentío así impresionante y acabamos de caer en cuenta que estamos en otra zona, así que de hecho este está mucho más bonito. Acabamos de leer algunas reseñas del otro y nos dimos cuenta que vale 4 veces más que este, aparte de que es lleno de gente, dice que hay mucha bulla, música, de todo, y acá solo somos nosotros con este señor en ese botecito, no hay absolutamente nadie más. El silencio es increíble, hemos pasado por patos y otros animales que ni siquiera entendemos qué son, así que creo que este gana. ¿Qué? Ah, lo quiero, hace sonidos de diversión. María 2000%. Oh. Maluca, maluca. Se me subió hasta el café de coco. Qué borracha. Esta ciudad de Hoi An tiene una particularidad y es que altamente riesgosa a tener inundaciones. Incluso en la última inundación que hubo, muchos edificios y muchos monumentos importantes o por los cuales se denominó esta ciudad como Patrimonio de UNESCO estuvieron completamente en riesgo porque el agua llegó hasta muy arriba. Amor, siguiente parada. Vamos para la zona antigua. ¡Congratulations! ¡Vamos! Acabamos de llegar al río de Hoi An, donde se realiza una tradición muy especial y es que todas estas barquitas que ustedes ven por acá sueltan unas luces al río en representación de gratitud, de felicidad, de buena suerte y obviamente nosotros lo vamos a hacer. $150.000 fue lo que nos costó tomar este bote. Es un precio para 1 a 3 personas, después como de 4 a 6 personas tiene otro valor y dura 20 minutos. No se les vaya a olvidar comprar los farolitos antes de montarse porque son dos cosas independientes. Una es contratar el tour en el bote y la otra que ustedes traigan sus farolitos para que los prendan en el recorrido. Ojo, atento que me estaba muriendo de calor y el señor vea. Sí, señor. Prendió el aire acondicionado. Nuestro amigo el conductor. Obviamente después del bote hay que recorrer todos estos mercaditos que hay alrededor del río y probar la gastronomía. Por acá hay unos chorizos, hay unos spring rolls, hay mazorcas, hay un sinnúmero, hay ranas, hay pescado, hay frutas, hay cócteles, hay cervezas, hay licores. Lo que ustedes se imaginen pueden encontrarlo acá. Empieza a caer la noche y ya es súper notorio dónde está la magia de Hoi An y son estas luces y linternas que son lo más característico de la ciudad. De hecho, en ninguna otra parte de Vietnam hacen los rituales alrededor de las linternas que se tienen en esta ciudad. Si les parece que la arquitectura se ve un poco vieja, están en lo correcto y de hecho gracias a eso la ciudad recibió un reconocimiento como Patrimonio Histórico de la UNESCO. Esto significa que es una ciudad que vale preservar para el futuro, para que los jóvenes puedan conocerlas, porque representa perfectamente una ciudad donde se desarrollaba un puerto marítimo de hace siglos. Estos lugares de fotos son súper famosas y la gente solamente viene a tomarse la foto acá. Literal, este negocio obviamente vende lámparas, pero se dieron cuenta que había un negocio en las fotos y explotaron el lugar. ¿Quieres fotos adentro? Paga. Inteligentes 100%. Hoi An es también muy conocido porque hay muchos locales y muchos lugares donde te hacen trajes a la medida de alta costura y de materiales excelentes y es súper reconocida incluso a nivel mundial.
Este mercado que ustedes ven atrás se llama Sho en Hoi An, que es uno de los lugares donde se prueba la comida tradicional de ese lugar. Si quieren probar comida vietnamita, deliciosa, hecha por locales y vivir la cultura 100% de este lugar, vengan acá. $1 por uno de los platos más comunes que verás en Vietnam y que particularmente más me gustan. Hasta acá el video del día de hoy, suscríbanse. Vamos a terminar de comer y hasta el próximo video.